Buenas tardes, viernes 14 de noviembre, nueva edición de Todo por Hacer, el streaming del Grupo Paternal. Le damos la bienvenida a Esteban Paulón, diputado de la Nación por el Partido Socialista, reciente candidato por el Movimiento Ciudadano aquí en Cava. Y claro, hoy no lo tenemos en su función de candidato, sino para que nos ayude a entender cómo van a estar las cosas, anticipar cómo van a estar las cosas en el Congreso, no solo en los próximos 2 años, sino en lo que parecen ser unas inminentes sesiones extraordinarias. La agenda viene cargada, el gobierno aparentemente envalentonado, opositores que no son Esteban Paulón parecen tener más dudas de las que tenían antes de las elecciones en cuanto a seguir oponiéndose al gobierno. Esto abre una dinámica que todavía está por ser testeada por la realidad, pero que nos hace abrir una cantidad de preguntas. Así que hoy, en una larga conversación, vamos a tratar de que Esteban nos ayude a entender esas coordenadas nuevas y a pensar no solo lo que va a suceder en el Congreso, sino también a entender cómo nos tenemos que preparar como ciudadanos, como militantes políticos, cada uno en el lugar que le toca y quiera ocupar frente a esto que se nos viene. Así que, Esteban, bienvenido. ¿Cómo anda, Gaby? ¿Todo bien? Muy Ojalá bien. me sirva a mí para entender también. Bueno, seguramente No explicar, sino intentar entender. lo haremos a cielo abierto. Viene, Lo haremos a cielo abierto. A ver, el gobierno viene lanzando cantidad de globos de prueba y en estos días, después de lanzar múltiples globos de prueba, puntualmente sobre una posible modernización laboral, como la quieren llamar, ellos lo tuvimos al flamante jefe de gabinete, Manuel Adorni, diciendo, bueno, nada de todo eso que circuló es cierto y hasta que no haya una postura oficial no hay nada para decir. Así que no nos vamos a poner a adivinar acá. Pero, ¿cómo están planteadas, cómo está planteada la agenda del gobierno y si hay algo que a ustedes como legisladores les haya llegado con más detalle o más información o menos opacidad que al resto de los mortales? A ver, primero para poner en contexto cómo viene el Congreso que llega ahora, es un Congreso donde si bien a priori la correlación de fuerzas no cambiaría numéricamente, Fuerza Patria, Unión por la Patria mantiene el rol de primera minoría, por lo menos por ahora. Hay que ver si hay algunos otros movimientos, pero en principio eso estaría así. La Libertad Avanza se fortalece, pero llegando a un número similar al que tenía cuando sumaba a los diputados y diputadas del PRO, más radicales con Peluca, que era su base de apoyo, y el otro espacio de unos 30 y pico, 40 diputadas y diputados, que no estamos ni en un bloque ni en el otro, y que fue un centro fluctuante, ¿no? Algunos estuvimos siempre en el mismo lugar, como vos decías, Mónica Fein, yo estuvimos siempre en un lugar de la oposición, Natalia de la Sota, algunos otros, incluso compañeros del bloque que compartimos con Mónica y con Natalia, en el inicio estuvieron en una posición más favorable a acompañar al gobierno y después viraron a esta construcción de una oposición mayoritaria que logró darle vuelta a 3 vetos al presidente de la Nación, juntando 2/3 de los presentes, ¿no? Entonces, vamos a un escenario donde a priori los números son más o menos similares, pero cambió la composición hacia adentro y la fuerza que va a tener cada uno de esos espacios, ¿no? No es lo mismo para la Libertad Avanza ser 30 y pico diputados y llegar a 80, 83, 84 con sus aliados que estuvieron casi incondicionalmente, que por ejemplo la realidad de hoy donde hay 85, 86, 87 soldados y soldadas que van a estar ahí para levantar la mano, como lo han dicho Karen Reijar, Virginia Gallardo, Tronco, van en modo termo, van a levantar la mano a todo lo que les diga Martín Menem, a los que les diga Javier Milei, Diego Santilli, digamos el equipo de gobierno, y eso les da una fortaleza distinta que hace que en ese centro esté más complejo construir, al menos a priori, una pulsión opositora, ¿no? Eso coexiste con una luna de miel política. Bien me dijo un diputado colega, digo, mirá que me parece que enero, febrero va a haber una segunda luna de miel de Milei, similar a la que
hubo cuando apenas asumió, donde aparecen dadores de gobernabilidad, Ujú. sectores políticos, sociales, sindicales que dicen hay que darle gobernabilidad, hay que darle gobernabilidad. Al principio era porque era muy débil, ahora porque ganó y hay que apoyar esto. Bueno, esa luna de miel, esa segunda luna de miel, no necesariamente tiene un correlato en la sociedad. O sea, la sociedad está un poco impaciente, está preocupada porque sigue sin llegar a fin de mes. Es cierto que vamos a ver ahora, seguramente la Libertad Avanza va a exagerar un poco los logros, vamos a ver seguramente, y lo notamos en la calle, en los negocios, una pequeña reactivación módica de la economía, algo más en la gastronomía, algo más en indumentaria, producto de gente que se puso conservadora en los gastos mínimos previo a la elección, porque había mucha incertidumbre, y que ahora suelta un poquitito el mango, pero bueno, también en un contexto de un consumo súper deprimido, que por mucho que rebote algo en relación al año pasado, el año pasado fue una tragedia, con 50 y pico % de la capacidad instalada funcionando, o sea, casi la mitad de los fierros de la economía, de la maquinaria de la economía totalmente frenado, y todo el mundo a la espera de ver si efectivamente, más allá de los anuncios que tuvieron básicamente la orientación de los mercados financieros, aparece algún anuncio fundamentalmente vinculado a la economía real, ¿no? A que los salarios alcancen. Hubo algunos gestos, el aumento de salarios al Garrahan, un reconocimiento tardío de esa lucha ejemplar y maravillosa que llevó adelante la gente del Garrahan. Hubo algún gesto mínimo con la discapacidad, por supuesto muy por debajo de lo que necesita hoy el sistema para al menos respirar un poco, pero bueno, parece ahí un contexto donde a priori el gobierno va a poder consolidar, me parece a mí, una mayoría más similar a la que tuvo en diciembre, enero, febrero, marzo, abril de 2024, que la que tuvo hacia finales del 2024 y durante todo el 2025. Eso también hace que muchos de estos diputados y diputadas que fueron, y senadores y senadoras, que fueron electos fundamentalmente con el mandato social de que no explote todo. Hablaba ayer a la mañana con unos compañeros del campo nacional y popular que están haciendo autocrítica y decían, y la verdad que casi que la propuesta electoral de Fuerza Patria era votame que el lunes explota. Ujú. Entonces era frenar a Milei, en realidad era que se vaya Milei, y Milei se va si hay caos. Fue el subtexto. Lo no dicho era la votanos gana. y explota todo, y Milei se va a tener que ir porque se le incendia el país. Y hay una mayoría de la sociedad que dice, pará, yo no estoy bien, pero si explota voy a estar peor. Ujú. ¿Qué hacemos frente a una devaluación más fuerte, frente a una corrida cambiaria que puede ir a una corrida bancaria? Entonces, bueno, todo eso está sobre la mesa, y a lo que iba es que parte de esa sociedad, que hay una agenda que no votó tampoco en la Libertad Avanza, creo que es una agenda más de la batalla cultural y de todos estos temas, también van a aparecer sobre la mesa, que hasta ahora no estaban, ¿no? Ahora, vos hacías una muy buena descripción respecto de las cosas que no han cambiado en el entorno social, con la excepción, bueno, de este pequeño veranito que algún sector de la clase media se puede estar permitiendo en términos de gastos, pequeños gastos superfluos, etcétera. Y sin embargo, la percepción es esta, ¿no? Que vos describías, de un sector de la oposición que vuelve a las posiciones que había tenido a principios del gobierno, y se aleja de la posición dura que había adquirido en estos meses previos a las elecciones, donde el gobierno había sufrido 3 derrotas legislativas significativas. La pregunta que uno se hace respecto de estos sectores políticos, supongo que más bien los más vinculados a los gobernadores, que están teniendo como esta reevaluación, es que tal vez el haber tenido malos resultados frente a la propuesta de la Libertad Avanza, en realidad los obliga a perfilarse más y no a desperfilarse. Y ahí evidentemente hay algún problema. Hay otra lectura. Hay otra lectura que es más bien la contraria a esta. ¿Vos tuviste la oportunidad de charlar con alguno de esos colegas o es simplemente...? No, sí, estamos hablando, porque también estamos hablando de la conformación de los bloques, ante un escenario tan polarizado, los espacios que somos poquitos diputados, nosotros vamos a ser 2 diputados, Mónica Fein termina su mandato, pero entra un diputado socialista de Santa Fe, Pablo Farías,
La coalición cívica está igual, quedan 2 diputados, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade. El radicalismo en todo su entorno y su variedad radicalandia, me decía el otro día un amigo de Radical, un correligionario, decía Radicalandia, también con contradicciones, con dificultades, sin un convencimiento pleno de por dónde construir, pero con perfiles muy claros, que también son 3, 4 diputados, digamos, nadie, todos los sectores que estamos por fuera de La Libertad Avanza y de Fuerza Patria, por izquierda, por derecha, por centro, somos archipiélago, ¿no? Somos pequeños espacios que eventualmente estamos dialogando, estamos cruzando conversaciones para ver cómo llegamos al 10 de diciembre, sobre todo de cara a tener que los espacios más chicos podamos tener una participación en el debate público y en la conformación de las comisiones, que no, aclaro, no es un tema de plata ni de cargos, no es que por estar en más comisiones te pagan más, sino yo me hubiera cambiado el auto, porque estoy en 14 comisiones, pero no, porque en España los colegas diputados me cuentan y dicen, no, yo estoy en tales comisiones y me pagan 500 euros por una, 300 euros por otra, acá no, acá vas por el mismo precio a todas, pero la verdad es que... Por amor a la camiseta. Por amor a la camiseta y por convicción, obviamente, pero evidentemente... uno quiere incidir porque aparte tenés firma, podés presentar tus proyectos, digamos, hay otra dinámica. Estamos dialogando y todos vemos una gran incertidumbre, yo te diría, en ese espacio más vinculado a los gobernadores, hay como 2 miradas, una mirada de los no alineados estrictamente con Fuerza Patria, hay una mirada de algunos peronistas, Jalil, Jaldo, Pasalacqua, bueno, algunos que vienen de experiencias provinciales, pero que siempre han tenido vínculo con algún sector del peronismo, Rolo Figueroa en Neuquén, y obviamente lo pondría Frigerio en ese contexto, y Cornejo, algunos fueron en alianza con el gobierno, otros no, pero finalmente terminaron articulando Sáenz de Salta. Esos gobernadores están en la idea de un espacio directamente con casi interbloque con La Libertad Avanza, muy posiblemente, incluso si hacen un interbloque con La Libertad Avanza, van más allá de lo que está dispuesto a ir el PRO, que queda muy disminuido, va a quedar en 13, 14 diputados el bloque del PRO, y ya dijo que la identidad no la entregan, que ellos van a seguir siendo bloque PRO. Los que se quisieron ir a La Libertad Avanza no necesitaron el interbloque, ya saltaron, algunos más pueden saltar en estos días, pero se preservan la identidad por si acaso, porque también hay problemas estructurales que el gobierno no resolvió y que ante la embriaguez del triunfo podés pasarte y no entender que hay cosas a corregir, y tal vez lo que hoy es un poco de aire que te da el mercado, la sociedad, el electorado, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, algún gobierno exterior, de golpe se te puede transformar en un cisne negro que complique la gobernabilidad. Entonces, ahí hay eso. Después está todo el otro ecosistema en donde mayoritariamente están los gobernadores que fueron en Provincias Unidas, que si bien están con una idea de algunos de ellos de colaborar en esta primera etapa, como colaboraron cuando apenas asumió Milei. Gobernabilidad fue una palabra que usaron mucho en la campaña y que por ahí los condenó de alguna manera. Sí, ¿no? Totalmente. Creo que están ahí en una idea de también de preservar cierta identidad. Lo que pasa es que lo que vos decís a mí me parece que es central. Digamos, ¿qué me imagino yo de un debate hacia adelante? Nosotros tenemos, obviamente, de acá a mediados de diciembre vamos a tener el debate del presupuesto y la ley de los dólares del colchón, supuestamente, que había quedado pendiente, que tardaron meses en mandar y había quedado pendiente. Se supone que eso va a haber un acuerdo de ciertos sectores, estarían los votos y ahí termina la actividad parlamentaria este año. Después tenemos las extraordinarias, que hay dudas de si reinician el 15 de enero o el 1 de febrero. En cualquier caso, las extraordinarias son hasta el 28 de febrero, así que ahí, por ejemplo, el grupo de gobernadores de Provincias Unidas le ha dicho al gobierno: no vayamos tan rápido, convoquemos a la sociedad civil, convoquemos a distintos actores, hagamos un debate un poquito más serio. Estiremos el noviazgo. Estiremos el noviazgo y la conversación, que tendrá también conversaciones en simultáneo por otro lado, pero la verdad es que en ese sentido me parece que es válido, porque realmente hasta hace 10 días el gobierno era: el 10 dictamino presupuesto, el 11 se vota presupuesto en diputados, el 14 la reforma laboral, o sea, querían meter todo entre Navidad y Año Nuevo, no sé qué cosa. Bueno, momentos,
Y digo esto también porque, Gaby, hay que, y ahí voy con lo que vos decís, que muy bien señalás lo del perfilamiento. Nosotros vamos a ir con propuestas a las reformas. Nosotros somos reformistas. Nosotros creemos que el 50% de gente que no tiene laburo tiene derecho a tener laburo. Nosotros creemos que hay algo que discutir en licencias, por ejemplo. Está en la reforma laboral de Milei, las licencias parentales, ya sé, va a decir sos del Club Socialdemócrata Sueco. Pero digo, es un tema de debate. Hoy varones y mujeres compartimos el espacio de trabajo privado en parejas heterosexuales o parejas del mismo sexo que tengan hijos. Compartís espacio, dedicás tiempo de trabajo. No existe más la mujer o alguna de las personas de la pareja que se queda a cuidar a los nenes, y es un debate que hay que dar. Ese debate hay que darlo. El de la jornada laboral, no sé si hay que reducir, si trabajar menos para trabajar todos existe, no existe, si así va el mundo, no va el mundo. Digo, hay experiencias de reformas laborales en el mundo, caso España, una reforma progresista que generó más empleo registrado, más contratos por tiempo indeterminado, que es lo que acá es una planta permanente, y más formalización laboral. Entonces, nosotros vamos a ir con ese debate. Reforma tributaria. Por supuesto que hay que ir con la reforma tributaria. Ahora resulta que quieren eliminar el monotributo. Entonces, los sectores más precarizados de la sociedad, que casi te diría, muchos de ellos, por supuesto que va a haber avivadas, ¿eh? Vos cuando ampliaste el límite de factura de monotributo a 100 millones de pesos, bueno, permitís que un tipo que tiene casi una pyme y paga sueldo sea monotributista. Entonces, ese tipo de cuestiones las podemos corregir y podemos discutir la carga tributaria. Todo está para discutir sobre la mesa. Ahora, pensar que una persona que paga 40 lucas de cuota de monotributo y factura 70 por mes, 80, 90, 100, 200... para facturar algo y poder tener una obra social y poder pensar que está haciendo un aporte que en algún momento se puede transformar en una jubilación mínima, aunque sea, sacarle esa posibilidad y mandarlo al régimen autónomo donde arranca agarpando 100 lucas, teniendo otra retracción de su propia capacidad en el ingreso. Bueno, hay que discutirlo. Que además eso que vos acabás de decir, no hay que dejar pasar ocasión sin repetirlo. Que modificar el monotributo significa también la pérdida de la obra social. Claro. O sea, acá cuando se plantea como una discusión puramente impositiva, cuando en realidad es una discusión impositiva y de seguridad autónomo social. Te vas a pagar la prepaga. Autónomo tenés que ir a pagar la prepaga. Podrá pensarse un régimen donde pagás una menor cuota y podés entrar como ahora porque en realidad también las obras sociales a las que opta la gente del monotributo en realidad hoy tercerizan todo con las prestadoras más grandes según lo que pagues, incluso algunas aceptan que si pagas una diferencia te toman. Digo, eso hay que ordenarlo, pero me parece que ahí el gobierno está poniendo algo sobre la mesa que lo plantea como una reforma tributaria, uno de los puntos. Después yo quiero volver a discutir ciertos temas. Nosotros presentamos proyectos en la campaña. Uno de los proyectos que teníamos, que lo presenté como proyecto de ley, fue el impuesto al dólar futuro. Me parece que el sector financiero, las exenciones impositivas de los directivos de empresa. Hay varios temas que son parte de la política tributaria y de ingresos del gobierno que hay que poner sobre la mesa y discutir. Entonces, nosotros ahí también tenemos que ir con una propuesta. Obviamente, nuestra mirada será progresista, también porque creo que es importante que la sociedad vea que alguien está pensando el futuro, que alguien le está diciendo, si yo soy gobierno el día de mañana, esta va a ser mi política. Exacto. Hoy podremos perder una discusión, porque aritméticamente en número en los votos que aparecen en el Congreso, posiblemente varios de estos debates los perdamos. En algunos, incluso votando en contra, tal vez logramos incorporar algunas modificaciones, será el mal menor. Esto ya lo vimos en los 90, pasó lo mismo. Ahora, nosotros tenemos que estar dispuestos no a perder y ponernos a llorar, sino a perder habiendo puesto sobre la mesa nuestras ideas. Entonces yo creo que es importante que aparezca este parate de los gobernadores de decir que posiblemente después manden a votar ese proyecto, pero a ver, vamos a escuchar a los sectores, porque si no, esto es el capricho del gobierno. Porque ahí entra la otra cuestión, ¿no? Todo lo que vos articulás como visión, de alguna manera, y esto lo digo como mérito, es previsible proviniendo de un representante de un partido programático, como el Partido Socialista. Entonces, bueno, no hay ninguna sorpresa en decir vamos a ir con ideas, porque bueno, desde que se sentó el primer diputado socialista en el Congreso se trató de eso. Ahora,
al mismo tiempo, estamos frente a un gobierno que demostró representar a la primer minoría de este país, que también vimos todos como 6 de cada 10 argentinos no apoyamos este gobierno. De los que votamos. De los que votamos, más exacto. El 30% exacto. No podemos decir nada, no podemos decir nada de los que no votaron, pero lo que me resulta no sorprendente, porque no quiero sonar ingenuo y conocemos a los actores, es que habiendo un gobierno que, además de tener ese apoyo de la primera minoría, tiene una visión muy extremista, haya una disponibilidad de diputados que están cerca de gestiones de gobierno provincial que no expresan visiones extremistas como la del gobierno en su gestión cotidiana, y sin embargo vienen a Buenos Aires y cuando están acá pueden terminar suscribiendo a la visión extremista del gobierno. Porque, francamente, digo, es la discusión, así como vos la sugeriste, la dibujaste esquemáticamente recién, de la reforma laboral, tiene principios que son bastante claros, que están bastante probados y que están en aplicación en sociedades que uno diría son de las más deseables y de las que probablemente esté más cerca el pensamiento de esos gobernadores y de las que están muy lejos el pensamiento del gobierno. Entonces digo, ¿cómo se pierde tan rápidamente ese terreno potencialmente común de ideas, de propuestas, de valores, que obviamente no son las mismas, pero no están cerca de las del gobierno, y sin embargo la lógica es seamos dadores de gobernabilidad, aunque eso implique suscribir a propuestas extremas? No, porque estamos en un momento de una política transaccional, de una visión política de disgregación de la idea de nación. Eso es muy importante y se dice poco. No, digo, nosotros lo planteamos con Mónica. Yo creo que mi primera intervención en el Congreso, cuando vino la ley base, que fue en una comisión en un plenario de comisiones, fue esto, planteé esto. Diciembre 2000, enero, habrá sido diciembre, enero, no sé cuándo, me acuerdo cuando presentaron la ley bases, del diciembre 2023 o enero 2024. Fue la primera vez que hablé en el Congreso como diputado. Y digo, bueno, hay un gobernador que a través de esos votos consigue ciertos recursos, que resuelve su proyecto. Es esa idea de provincialización extrema, de disgregación nacional, y bueno, lo nacional veremos. ¿Por qué nadie tiene hambre de ir al gobierno nacional? ¿Qué gobernador tiene hambre de ir al gobierno nacional? ¿Qué gobernador? Ninguno. Yo creo que ni Kicillof. O sea, es como que está viendo a ver cómo, no digo que no lo vaya a desarrollar, pero digo, la mayoría están pensando en que tienen un segundo mandato en sus provincias. Sí, pero la palabra clave es hambre. O sea, con hambre literal no hay ninguno. Y yendo a buscar todas las pelotas, nadie. Así es. No hay nadie. Entonces vos decís, bueno, le doy los votos, me garantizo ciertos recursos. Fíjate que esa transaccionalidad política a los gobernadores no les funcionó porque no les cumplió nada del gobierno. Por eso aparece en algún momento incluso mostrando una disidencia con el gobierno en algo que parecía un poco auspicioso, que después queda a mitad de camino, porque cuando vos 10 días antes de las elecciones dice, no, vino Barry Bennett de Estados Unidos, juntó a 4 y les dijo, y ahora los gobernadores van a apoyar la reforma del gobierno, vos decís, pero pará, este no era opositor, el gobernador ¿y para qué lo voy a votar yo? ¿Para qué le voto a los diputados? ¿Le voto a los de Milei? Sí. O sea, igual hay que decir también una cosa de Barry Bennett. Barry Bennett está contratado por el gobierno argentino para representar los intereses argentinos ante el gobierno de Estados Unidos. Es como el anuncio del Tratado de Libre Comercio de ayer. Claro. Nos anuncian, los americanos nos anuncian a nosotros, los norteamericanos. En cualquier momento le vamos a mandar nosotros los drones para las lanchas en el Caribe, le vamos a prestar drones. No, la verdad que me parece que hay una falta de un proyecto nacional que no lo tiene nadie, no lo tiene el peronismo tampoco hoy. Digo, nosotros lo podemos tener, pero no tenemos la fuerza, hoy no tenemos la fuerza, hay que construir esa fuerza y ese músculo. Los gobernadores que están en gestión, hoy la verdad que la mayoría de las provincias, si bien este año que está terminando, hay un muy buen informe de la SAP sobre el tema de cómo los presupuestos provinciales
en la mayoría de las provincias, para allá hay 14 provincias con déficit, o sea, porque el gobierno nacional no manda los fondos, porque las provincias han respondido en sus términos de mejor manera a los reclamos salariales y de obra pública y de infraestructura, etcétera, de cosas que abandonó Nación y a su vez demandas propias de las provincias, y es más difícil en una provincia pisarle a los estatales la paritaria al 1%. Entonces eso ahí ha generado alguna tensión y varias provincias, 14 provincias son las que tienen déficit, pero digo, tienen una situación financiera y económica un poquito más holgada que pudieron ordenar, que fue lo que les permitió el gobierno estos 2 años. Eso fue lo que les dio. Endeudamiento, canje de deuda, descomprimir un poco eso. Ahora estarán con la ilusión, algunas de, bueno, si está el gobierno de Estados Unidos en el medio, si el gobierno de Estados Unidos nos está pidiendo que construyamos gobernabilidad, será garante de que del otro lado, del gobierno nacional, esa gobernabilidad sea respondida. Entonces yo le doy los votos al gobierno nacional. De hecho, no es casual que, no sé si Adornio Santilli, creo que lo dijo ayer o hoy, dijo, también en extraordinarias vamos a avanzar con varios de los proyectos que nos pidieron los gobernadores. Entonces pueden aparecer proyectos de ley, que no sé bien, no los enumeró, no me queda claro cuáles, pero quizá incorporar en el presupuesto, qué sé yo, la compensación a las cajas de jubilaciones, que quiero aclarar, están incorporadas en el presupuesto esas compensaciones, ya las incorporó Massa, nunca las pagó. Milei las tenía incorporadas en el presupuesto prorrogado, nunca las pagó. Hubo que ir a la Corte de nuevo, el único que cobró fue Córdoba, una parte. Jorge Macri sigue esperando que le pongan el presupuesto la deuda, a Santa Fe no se la pagan. Digo, ahí, y el otro día le volvieron a recordar que no se lo van a pagar. No, a Santa Fe. Y a Jorge Macri le dijeron que la plata está. La plata está, pero que no hace falta ponerla en el presupuesto. Claro. Entonces, si estando en el presupuesto no la pagan, imagínate si no está. Entonces, bueno, a ver, ¿cuánto dura eso también? Porque, reitero, hay temas estructurales de la economía que no se solucionan. Hay un anuncio de un acuerdo de libre comercio que va a llevar mucho tiempo implementar, que hay letra chica, supuestamente ya está la letra chica, porque esto lo venían trabajando, o sea, sí, si lo escribieron en Washington, me imagino que deben tener un proforma, ¿no? Un formulario que completás solamente, ponés Javier Milei Argentina. El comunicado para Guatemala. Es el mismo. El Salvador. Argentina, ahora me olvidé cuál era el otro. El Salvador, Guatemala, Ecuador, Argentina. El más grande de todos los países, además de Argentina, Ecuador. Y el mismo comunicado para los 4. Una sola diferencia. En el título el nuestro habla de investment, y en los otros no. Claro. Es free trade. Acá en Argentina es free trade and investment. Inversiones. Pero el texto y el contenido es el mismo. No, si es un formulario Word, ¿viste? Que completás. Claro. Complete, pone Javier Milei, Argentina, le cambia el domicilio, va al cárcel 50, después pone Daniel Noboa, Ecuador, no sé cuál es la dirección de la Casa de Gobierno. Ahora, volvemos a los gobernadores, que vos estabas desmenuzando bien las razones, ¿no? Y volvamos a la idea de desintegración nacional que lamentablemente ocurre todos los días. 12 servicios de trenes de pasajeros al interior suspendidos desde el inicio de la gestión. ¿Eso para los gobernadores no significa nada? Bueno, la verdad que uno no termina de entender. Primero porque es una... tanto en pasajeros, pero ponele, vamos a carga a la parte comercial, es un sobrecoste logístico importantísimo, que en un país con la extensión de Argentina es un lujo que no nos podemos dar. Nosotros soy fruto de ese desmantelamiento de los ferrocarriles, nuestra frontera cultivable rentable es muy chiquita, o sea, llega a algunos kilómetros del puerto de Rosario, 200 kilómetros, 250 kilómetros, hay un estudio hecho al respecto, después ya empieza a ser poco rentable, bueno, ahora mejoró un poco el precio internacional de la soja, pero estás muy al filo y eso desincentiva, por ejemplo, el cultivo, que es por ahora la principal fuente de ingreso de divisas en Argentina. En segundo lugar, yo creo que hay una disonancia total entre el decir y el modelo de país que está construyendo Javier Milei. Yo los veo permanentemente. Mira, hay hasta una diputada que dice que quiere derogar la ESI porque en países como Dinamarca, Suecia, Noruega no se enseña lo que se enseña acá. Esta señora no vio que en Noruega hace 20 años hacían videos de educación sexual integral para las escuelas que ella consideraría pornográficos, porque había una señora, una mina en bolas en el vestuario mostrando cómo era su vulva, cómo era su pecho, y eso le mostraron a los nenes de 9 años para que conozcan el cuerpo humano, y lo mismo hacían con un varón. Entonces, lo mismo con esto, ¿viste? Queremos ser Irlanda, queremos ser Dinamarca, queremos ser Alemania. Bueno, son países... Acabas de regalar un recorte para los libertarios ahí, pero bueno, sigamos.
Muy bien. Para que digan, domó a no sé quién domé, ni fui domado. Pero digo, ¿querés parecerte a alguno de esos países? Esos países invierten en infraestructura, invierten en ferrocarril, más cuando nosotros, a diferencia de otros países de Latinoamérica, sí teníamos una inversión previa deficiente, radial, mirando el puerto. Bueno, pero para nuestra estructura económica de ese momento era funcional, y sobre eso, que es una infraestructura que sigue estando, tenés algo para hacer. Hoy Chile acaba de inaugurar hace poquito el primer tren de alta velocidad de Sudamérica. Chile tiene un tren de alta velocidad. Gobierna el comunismo hace ¿cuántos años en Chile? Ya no, ni comunista, bueno, porque hasta los de la Concertación son comunistas. Yo creo que, digamos, desde el retorno de la democracia, la mayoría fueron gobiernos progresistas, hubo una continuidad, el metro de Santiago, el tren rápido, la inversión en ferrocarriles. Brasil está invirtiendo en ferrocarriles. Por supuesto, en países tan extensos como el nuestro, a veces hay que buscar distintas estrategias del transporte de mercadería, etcétera, pero el ferrocarril, sobre la base de vías férreas que existen, es una pavada, y lo mismo pasa para el transporte de pasajeros, porque nosotros tampoco es que somos el país de las Speedway. O sea, autopistas hay 5 en el país. Claro. Sí. La 14, la 12, la 9, la que va desde Rosario a Santa Fe, y un tramo de la 7 y un tramo de la 8. El resto es ruta ida y vuelta, y la gente se mata en la ruta. Exacto, para decir una cosa completamente trivial, pero que abona a esto. Si hoy querés irte a Bariloche en auto, no hay ninguna alternativa que te asegure que no rompes el auto antes de llegar. No. O sea, el tramo, si uno baja por Casa de Piedra, hay más de 40 kilómetros completamente destruidos. Si uno baja por Colonia 25 de Mayo, todo el tramo dentro de Río Negro hasta la ciudad de Neuquén está completamente combado por los camiones. Tremendo. Que van a Vaca Muerta. Pasa lo mismo con la 22, si uno extendiera el viaje en 200 kilómetros y se fuera por Bahía Blanca. Digamos, bueno, puede ser trivial. Ahora, son un montón de indicadores de... Vos no rompes el auto, país, ¿no? Y los proveedores de Vaca Muerta, la gente, digo, no es trivial, porque obviamente que a uno si rompes el auto te pega mal, pero digo, por ahí también pasan los camiones que llevan insumos para Vaca Muerta, que es la gran esperanza de las exportaciones argentinas. Entonces, un país que piense que puede darse el lujo de no invertir en infraestructura, los 2 años de Milei, estos 2 años primero de Milei nos van a salir carísimos hacia adelante. Incluso si el 1 de enero del año que viene, como dicen, se reactiva algo de la obra pública, no solo todo esto concesionado, que es una vergüenza, un negociado, pero digo, ponele que ciertas obras de infraestructura se hagan por pedido de los gobernadores, por pedido de los sectores empresarios, por pedido de quien sea. La verdad que estos 2 años que se perdieron, el deterioro en infraestructura es tremendo. Ahora, vos dijiste una cosa a la que yo querría volver para también imaginarnos las coaliciones políticas y sociales que se pueden armar, además de que es necesario armarla para construir una alternativa a este gobierno. Vos decías que apenas te alejas 250 kilómetros del puerto de Rosario, a determinado nivel del precio internacional de las materias primas deja de ser conveniente cultivar. Es decir, que no tener infraestructura hace al país mucho más vulnerable a los shocks externos. Por supuesto. Entonces, para un país que ha tenido experiencias tan dramáticas con los shocks externos, simplemente el recuerdo que por ahí tenemos más de lo que nos escuchamos aquí, el 2001, pensar que se dejan de hacer inversiones de infraestructura que limitarían esa vulnerabilidad es impensable. Pero la demanda tiene que venir de sectores que en general están aplaudiendo al gobierno. Yo hoy escuchaba al presidente de la Sociedad Rural. Era un discurso del túnel del tiempo, Marcos Pereda. Hablaba, por ejemplo, del mundo libre, ¿no? Que es un concepto de la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó en el año 1989. Claro. Hace, hagamos la cuenta rápida, 36 años. Hace 36 años terminó la Guerra Fría. Dijo que el acuerdo con los Estados Unidos era un acercamiento al mundo libre. Un mundo libre que además
tampoco... Pero él es el primero que le vende es a China. Exactamente, y sin embargo... Su principal comprador es China. Bueno, Pereda dijo... Bueno, que vengan... pero él dijo que no, que en realidad se le vende aceite de soja y harina de soja a otros actores. Me causó una disonancia total, no tuve tremendo. tiempo de volver sobre los números del INDEC de intercambio comercial argentino. Primer socio comercial. Pero en el medio de un discurso, con tal de defender ideológicamente al gobierno, se inventó una realidad alternativa. No. Entonces, bueno, por supuesto, la sociedad rural no es todos los sectores del campo, es un sector muy específico, no es ni siquiera Confederaciones Rurales Argentinas por el tipo de intereses específicos que defiende, pero bueno, ahí hay una cuestión, ¿no? Porque efectivamente hay una coalición posible que ideológicamente es amplísima, de los que no queremos que el país se desintegre, de los que aspiramos a determinados mínimos sociales. Sí, creo que eso nos lleva a Milei, ¿no? A pensar en un esquema de construcción de una alternativa suficientemente amplia, con consensos, la vara baja te diría, con consensos básicos, onda, el secretario de Derechos Humanos no puede ir al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas a decir no fueron 30.000, los 1.000 muertos por la guerrilla no tuvieron reparación, de las milicias guerrilleras. Digo, la verdad que hay 3 o 4 cositas que son consensos democráticos, que se han construido con enorme paciencia y con enorme sacrificio y con mucho dolor para la sociedad entera en general y para muchas familias y personas en particular que murieron, fueron desaparecidas, perdieron a sus seres queridos, fueron apropiados o tuvieron que exiliarse. Entonces me parece que hay 4 o 5 consensos. Este es uno. La verdad que, por supuesto que no voy a decir nada nuevo, y es un insulto a la inteligencia decírtelo a vos adelante de tuyo, que sos un experto en política internacional. La política internacional de este gobierno, si es que existe, es de lo más imbécil que hemos visto en mucho tiempo, ¿no? El alineamiento acrítico, terminamos votando por alinearnos con determinados países cualquier cosa, terminamos votando contra nuestra propia historia, terminamos atentando contra nuestros reclamos sobre la soberanía en Malvinas, y ahora estamos en un esquema con este acuerdo de libre comercio, en un esquema de sumisión consentida, ¿no? De decir, bueno, sí, me someto a Estados Unidos y lo acepto, que es lo que dice el gobierno. Y acá no hay, digamos, yo no creo que no es esto no va en términos de un discurso medio vintage, medio, sepia de patria sí, colonia no, soberanía, soberanía. Es digamos, es la realidad de un país que obviamente se tiene que integrar al mundo, que tiene que dialogar con todos, que está bueno que tenga buenas relaciones con Estados Unidos porque sigue siendo declinante o no, dependerá la mitad de la biblioteca, la principal potencia y la principal economía del mundo, en términos militares la principal y en términos económicos sigue siendo la economía más grande del mundo. Ahora, desconocer que China y Brasil son nuestros 2 principales socios comerciales, que ocupan un lugar, Estados Unidos no está ni tercero en ese escala, es el 0,3 del comercio de Estados Unidos a Argentina. Quizá en Argentina impacte un poco más, pero la verdad que esto que vos contás de Pereda es insólito. O sea, en un momento te dan ganas de decir, bueno, mira, que entren las gallinas, de ahora que las aves de corral que les liberan, que entren todas las gallinas y se vayan a la concha de su madre, con perdón de la expresión, pero la verdad es que no, porque uno siente que hasta dónde puede llegar tu alineamiento ideológico con un gobierno que vas a atentar contra tu propia base de sustentabilidad. Te diría que hay un paralelo en eso con el tema del monotributo. Yo creo que la mayoría de la gente que lo votó a Milei es monotributista. Hasta Santiago Caputo es monotributista. Yo hoy me preguntaba a la mañana, pobre Santiago Caputo, ¿que alguien piensa en Santiago Caputo? ¿Alguien está pensando en Santiago Caputo cuando le saquen el monotributo y tenga que pagar? ¿No salió el instinto de supervivencia de Caputo para no dijo nada, porque yo creo que pobre Caputo va a tener que empezar a pagar bienes, no, paga autónomo, que es mucho más caro. Ahora, la verdad es que me parece que nosotros nos tenemos que integrar al mundo, por supuesto, hay que hablar con todo el mundo, por supuesto, queremos llevarnos bien con Estados Unidos, por supuesto, compartimos los valores de la democracia liberal, que hoy te los pondría en duda
cuál es su fortaleza y su vigencia en los Estados Unidos de Trump. Ya, claro que sí. Y después lo otro que vos planteás de la vulnerabilidad frente a los shocks externos. Estados Unidos, con todas sus debilidades y todo el ataque que ha hecho institucional Trump y su tema en la Corte Suprema, etcétera, viene de una elección compleja, que no es solo Mamdani, o sea, no es el nuevo outsider musulmán que aparece y revoluciona. Fue una ola nacional. Perdió en varios estados, perdió incluso en una reforma que hizo de los circuitos electorales para intentar robarle a algunos diputados a los demócratas. Hoy han salido encuestas que le van, ya solo por esa movida en uno de los estados, ahora no recuerdo si en Texas o en cuál, se estima que va a perder un diputado. O sea que finalmente esa movida que hizo para que robarle algún diputado a los demócratas, en Estados Unidos los diputados se eligen por circunscripción, no por lista sábana y no por estado. Y no por estado. 435 circunscripciones. Son 435 circunscripciones electorales. Él cambió una circunscripción y parece que ahí pierden uno. Entonces digo, ¿y qué pasa si lo de Jeffrey Epstein escala? ¿Y qué pasa con una persona que tiene más de 80 años y que también está atravesada por los temas de la salud como cualquier persona? Sí. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de, incluso Biden es un poco más grande que él, pero se hablaba de un tema del estado de salud? Entonces, vos hoy dependés no de un alineamiento estratégico con el Estado de Estados Unidos. Dependés por el alineamiento estratégico de Donald Trump y Scott Bessent, que Scott Bessent mañana... a Donald Trump le puede parecer que le cayó gordo por algo y se lo saca de encima. Scott Bessent, por supuesto, no va a tener ningún problema con su situación económica, laboral y patrimonial, pero a vos te deja, te saca una pata del banquito. Entonces, es muy endeble todo, y Estados Unidos el año que viene tiene elección de medio término. Por lo tanto, también ahí se juegan ciertas cuestiones. ¿Qué pasa si se configura una mayoría demócrata en el Congreso? Entiendo que el Senado está más... ahora no recuerdo bien cómo qué renueva el Senado. Sí, pero está muy sesgado por estructuralmente. Y también la interna republicana que también juega. Entonces digo, bueno, estamos como en manos de la divina providencia. Esto ni hablar si explota la burbuja de la IA, si explota una burbuja inmobiliaria en no sé dónde, si explota Japón finalmente después de tantos años, o si nosotros entramos en un contexto de desconfianza de los mercados o de lo que sea, o de una reacción social. Milei puede estar fabricando su propio Waterloo sin saberlo. Bueno, vos sabés que para no irnos a fuentes que a los libertarios no les gustan, el Fondo Monetario Internacional publica hace un par de semanas nada más su informe económico regional, el Regional Economic Outlook de octubre, y una de las cosas que plantea es que América Latina es vulnerable a shocks externos porque no ha explotado del todo el potencial del comercio intrarregional. Entonces, el Fondo Monetario Internacional está señalando, si ustedes quieren resistir mejor los choques externos, tienen que apostar más a la integración regional. Discurso que uno no se esperaría que venga de ahí, pero es tan claro cuando uno mira la realidad que es así. Y esto, bueno, vuelve también un poco sobre la cuestión de los gobernadores, ¿no? Porque justamente ahí es donde estamos viendo en la materialidad de las cosas cómo se desintegra el país, cómo no solo no hay integración regional entre países en la región, sino cómo nos está pasando en la Argentina, que empieza a haber un desacople interprovincial. Pero volvamos un poco al Congreso. Vos fuiste construyendo una voz que ha ido ganando reconocimiento como un opositor muy férreo, pero además una persona con un perfil programático claro. Es decir, una oposición fundamentada, una oposición principista. El panorama que pintaste por el lado de la oposición opoficialista quedó bastante clara. El peronismo numéricamente salió casi incólume de la elección, no sumó nada, pero no perdió nada. Ahora, cuando ponemos la lupa, también encontramos que en el propio peronismo parece estar en curso un proceso de balcanización que puede debilitar la oposición o que le puede restar número a la oposición más nítida
en el Congreso. ¿Cómo ves vos en ese contexto tu propia posibilidad de seguir construyendo esa voz que poco a poco se va haciendo referencia? A mí me parece que mira, nosotros vamos a ver un Congreso en 2 tiempos estos 2 años. Un primer tiempo es diciembre-abril, donde se van a ver una serie de estrategias parlamentarias parecidas a la que ocurrió el año pasado, el peronismo unido para la discusión de autoridades de la Cámara, participación en comisiones, etcétera. Probablemente en el espacio del centro también buscando el acuerdo más amplio con la oficialismo, etcétera. Y obviamente la Libertad Avanza, bueno, el PRO dice que no va a ser interbloque, hay que ver qué pasa con este bloque, porque si este bloque de Innovación Federal suma Jaldo y Jalil, que es lo que está circulando, eso le resta, queda Unión por la Patria o Fuerza Patria, queda 2 o 3 diputados arriba de la Libertad Avanza, queda muy cerca de no ser ni siquiera la primera minoría. Uh-huh. Entonces, ese va a ser un juego. Muy posiblemente todos lleguemos lo más amuchados posibles para ese debate de la distribución de los roles en la Cámara para los próximos 2 años. Que eso se resuelve a partir del 1 de marzo. Se resuelve a partir del 1 de marzo. Se empieza a conversar antes. Y una vez que se resuelve, entiendo que va a haber más margen para las distintas expresiones que puedan haber. Aparte, como en todos los noviazgos, te conoces un poquito, probás y si hay afecto, seguís. Y si no hay afecto, no seguís. Y esto me parece que va a ser o aparece el poliamor. O aparece el poliamor. Nosotros, yo al menos, Independiente y Pablo Farías, el otro diputado que viene del socialismo, nosotros, independientemente de la estrategia parlamentaria en la que terminemos, a fin de seguir teniendo una voz relevante en la Cámara, desde el momento 1, que es 10 de diciembre, cuando entre presupuesto, etcétera, vamos a tener una posición nítida, vamos a ir con nuestras propuestas. Nosotros tenemos que fortalecer la identidad política que nos trajo hasta acá. No hay otra posibilidad. En definitiva, vos podés estar en un bloque o en otro, podés dialogar. Yo dialogo con todos los sectores, lo he hecho así, tengo incluso hasta proyectos firmados por diputados de ahora no están en la Libertad Avanza, pero en ese momento estaban en la Libertad Avanza, buscando consensos amplios. Soy un tipo que siempre creo que es medio hasta naif, digo que quizá hablando convences a alguien, lográs que alguien cambie su posición, y hoy la gente viene bastante con lo que tiene que votar o no, que le diga su Sos un hombre de la democracia deliberativa, como Roberto Gargarella, como tremendo, Habermas. Tremendo, estamos un poco en minoría, en franca minoría y en franco retroceso, pero me parece que vale la pena dar ciertos debates, y ese rol y esa actitud va a seguir estando ahí con la misma nitidez. Eso no cambia. Nosotros en su momento, cuando con Mónica nos integramos a Encuentro Federal, que digamos era una cosa sorprendente porque había gente como Miguel Ángel Pichetto, con quien no habíamos compartido nunca nada de lo político, ni cuando estaba en el peronismo, ni cuando pasó a Juntos por el Cambio. Por supuesto estaba Ricardo López Murphy, que quizá pudimos haber tenido en otra etapa de la vida, cuando era joven, radical de izquierda, haber compartido algunos socialistas. No se lo recuerdes. Él lo recuerda también. Algunos socialistas pueden haber compartido alguna asamblea universitaria con Ricardo Hipólito en la FUA, pero nosotros vimos ahí una oportunidad de ser parte del debate parlamentario, pero con una identidad clara, y ese fue la primera condición. Pero desde el primer momento la posición política va a ser nítida, y por eso te decía que me parece importante que nosotros podamos seguir construyendo en estos debates trascendentes que se vienen una identidad clara. Bueno, y ahí iba... Porque no termina acá la construcción. Exacto, y yo iba precisamente ahí en estos últimos 5 minutos que nos quedan. Mañana, a la mañana, hay reunión de mesa política del Movimiento Ciudadano. Sí. Así como hablamos de la continuidad de una estrategia parlamentaria que llevaron Mónica y vos, y que van a llevar Pablo Farías y vos a partir del 10 de diciembre, estamos con esta experiencia que empezamos a construir del Movimiento Ciudadano, que indudablemente se articula muy de cerca con ese perfil que vos vas a seguir construyendo en la Cámara. Pensando en términos de la Ciudad de Buenos Aires y de lo que el modelo del Movimiento Ciudadano pueda significar más allá de Buenos Aires.
¿cómo empezamos a transitar los próximos 2 años? No, me parece que primero vos fuiste protagonista de esto, Gabriel, el Grupo Paternal fue protagonista excluyente, una experiencia que surgió como muchas veces surgen las experiencias a partir de leer un contexto electoral y sentir que había un espacio para decir algo, ¿no? Después el resultado es otra cosa, por supuesto hay que evaluarlo, pero también uno no juega solo, las blancas no juegan solas, digo, hay contextos, hay polarizaciones, hay debates. Creo que en ese sentido nosotros logramos en la campaña aparecer en la discusión política, el Movimiento Ciudadano apareció como un actor más de la política en la ciudad. Por supuesto, quizá hubiésemos querido hacer un resultado mejor, pero la verdad es que siempre puede ser mejor. Siempre puede ser mejor y la verdad es que, pero la verdad que lo que uno nota es que hubo contexto como para poder, digamos, sumar personas, sumar gente nueva, darle un espacio. Mucha gente que nos dice hace mucho tiempo que no votaba por convicción o por entusiasmo, voté con convicción. Bueno, es un núcleo, ¿no? Capaz que es una votación modesta, pero muy a conciencia, y la mayoría de las personas que nos cuentan que nos votan o que hablaron con algún familiar para que nos voten, es, bueno, esto sigue, ¿no? Sigue institucionalizando esto, articulándolo, y de alguna manera, al menos en mi caso, que fui el que le puso la cara a la campaña más protagónicamente, también recogiendo esta nueva expresión política como insumo y como agenda para mi labor parlamentaria. O sea, yo ya hoy siento que no solo represento en esa banca al Partido Socialista, sino que también tengo ahí un desafío de recoger algo que está pasando, que hay que salir a leer a la ciudad. Nosotros también, yo soy nuevo en la política de la ciudad, ustedes vienen de mucho tiempo y mucho recorrido, hay que salir a caminar la ciudad, hay que escuchar mucho. Me parece que hay un momento de necesidad de escucha, de escucha nuestra y la gente de ser escuchada, de decir, bueno, mira, porque si no haces un análisis un poco superficial de siempre la culpa es del otro, entonces ganó Milei porque Trump, ganó Milei porque amenazó. Bueno, hubo o no hubo propuestas en la campaña, hubo o no hubo gente que dijo esto tiene que explotar y Milei volar, votame que yo soy el que va a llevar la molotov para que vuele. Hubo sectores que no llevaron propuesta, hubo gente que está siempre en el cuanto peor mejor. Digo, eso pasa y hubo un gobierno que por lo menos los últimos 10 días, que es básicamente en el periodo en que la gente decide el voto, con Trump, sin Trump, con Besen, con los dólares, con el swap, con lo que sea, ordenó. O sea, no llegamos a una situación ordenada en la elección y bueno, ante el orden y el caos. Entonces me parece que hay que salir a escuchar mucho porque tampoco la gente, reitero, no es que votó a Milei y le votó toda la gente, le votó a la UOC y le votó no sé qué que yo. O sea, hay otra cosa que sentado en esa misma silla, Pablo Semán dijo el viernes después de las elecciones no exageremos lo que es el significado del voto del gobierno y tengamos en cuenta que que en ese voto hay mucha gente que eligió barrer momentáneamente la basura abajo de la alfombra. Totalmente. Y yo cerraría con esto, dándote, por supuesto, la última palabra. Se abre también un momento de representar a muchos de los que no nos acompañaron el día de las elecciones por cálculo estratégico, pero que programáticamente están acá. Total. Entonces ver cómo se construye también ese camino que haga que en la próxima elección no pese tanto el cálculo estratégico o el cálculo estratégico ya nos esté favoreciendo a nosotros, claro. ¿No? Sí, creo que ese es el desafío. Obviamente que hay muchas personas que comparten, como decís, la programa y te dicen, bueno, pero esto hace 45 días que aparecieron, ¿de dónde lo sacaron? Por ahora no voy a confiar, hay que construir esa confianza, obviamente, pero me parece que es un desafío interesante, que hay que construirlo desde la opinión pública, desde la visibilidad que ha obtenido el espacio y también desde el territorio, saliendo a recorrer, a hablar, a conocer. La verdad que tenemos una tarea muy interesante por delante. El año que viene va a ser un año no electoral, apasionante, desafiante para la gente. Bueno, Argentina siempre nos tiene preparada alguna nueva aventura, pero si estamos articulados, si estamos laburando y si estamos activos, es más fácil
navegar esas aventuras que nos trae el país. Le volvemos a agradecer a Esteban Paulón por favor, habernos acompañado de este viernes 14 de noviembre.